periodistas primero, fui comprado, llevo ahora unos 9 años. Sí, bien, sí, una vida casi. Castilla. He visto aquí Está muy bien porque tiene hasta los nombrecitos, como las mesas de las bodas. Sí, se han puesto al revés. Ya. Bueno, muy bien. Esto normalmente tiene una mesa y parece hasta que han bajado el... Bueno, yo voy a callar, que ya se me oye. Sí, ¿no? Sí, demasiado grande. Yo me la he puesto... No he reparado, Juan, en que te he dejado sin agua, muchas gracias. pero estás en estreno. Te agradezco mucho. Bueno, muy buenos días, casi tardes para todos. En primer lugar, permítanme que me presente. Mi nombre es Jorge Rivera, soy el director del diario 5 Días. Y en primer lugar quería agradecerles a las personas y al grupo por la ministra que ha organizado este primer foro. Quería agradecerle que me invitara a tener el honor de moderar esta impresionante mesa, este impresionante panel con el que se da punto y final a esta jornada, a esta mañana de debates, que la parte que yo he asistido realmente me parece que ha sido bastante interesante, bastante intensa y sobre todo que abre el futuro a un debate absolutamente vital para la conservación de todo, para la conservación de la vida. El nombre de este panel es un poco el debate internacional y el papel de las empresas en todo lo concerniente a la economía verde, al cambio climático. Y en primer lugar le daré, tendremos la ocasión de hablar con don Valentín Alfaya, que es el director de Calidad y Medio Ambiente del Grupo Ferrovial. Señor Alfaya, yo tenía la siguiente cuestión para usted. ¿Cómo puede promoverse la participación del sector privado, tanto en términos de financiación, de inversiones y de concienciación empresarial, a nivel internacional en la lucha contra el cambio climático? Bueno, lo primero que quería, si me permites, Jorge, en 30 segundos, es felicitar al Ministerio, a la ministra y en particular a la Secretaría de Estado por arrancar este grupo de encuentro. Estoy completamente de acuerdo con el Secretario de Estado en que esto de quitar el mostrador que normalmente tenemos, la mesa barra mostrador y convertirlo en una mesa abierta en donde las empresas y otros agentes estamos con la Administración tratando, digamos, de tú a tú de una forma fluida, yo creo que va a traer grandísimas oportunidades y que vamos a ser de mucha ayuda. Así que me parece una gran idea y muy oportuna. Y ahora es cuando tendría que decir eso, he olvidado la pregunta, pero no es cierto, me acuerdo perfectamente de cuál es. La cuestión es, claro, es un tema amplísimo, muy complejo. Yo diría que la primera cuestión es, a mí me gusta hablar, fíjate Jorge, no tanto de cambio climático como del hecho de que estamos en un clima de cambio. Un clima de cambio que se está produciendo en el entorno físico. Ahora hemos visto ya lo que nos ha contado el profesor Moreno respecto a las conclusiones del panel intergubernamental de cambio climático. Yo recuerdo yo estuve varios años como director de riesgos y de seguros de Ferrovial y en ese tiempo recibía cierta información, la sigo recibiendo afortunadamente ahora. Es muy curioso ver cómo, por ejemplo, algunas aseguradoras están ya informando y midiendo el impacto económico de las catástrofes naturales. Se han multiplicado por 8 en los 30 últimos años y esto está evidenciando que en el mercado financiero también están empezando a percibir que el cambio climático es algo tangible e incluso de corto plazo, en donde los efectos los estamos percibiendo ya. Está cambiando entonces el entorno físico, está cambiando afortunadamente, diría yo, el entorno legal, no solo a escala local y regional, sino también a escala global. Nosotros aplaudimos el último output del Consejo Europeo de finales de octubre. Estamos muy satisfechos de que haya un compromiso en estos 3 niveles, con compromisos ambiciosos en materia de reducción de las emisiones, de penetración de las renovables y muy particularmente de penetración de la eficiencia energética como un objetivo, aunque no vinculante, cada vez más tangible.
Y por último, efectivamente están cambiando las cosas también en los mercados financieros. No solo desde la perspectiva de que los inversores y los analistas se preocupan cada vez más por lo que hacemos las empresas en materia de cambio climático, porque lo perciben como un riesgo. ¿Cómo está usted respondiendo a los riesgos que están detrás del cambio climático? ¿Cómo van a afectar a su empresa? ¿Lo tiene claro? ¿Qué está haciendo? Sino también, y en el lado más positivo, porque están identificando oportunidades de proyectos que contribuyen o bien a reducir la huella de carbono o bien a adaptar infraestructuras, servicios a los efectos que ya están aquí del cambio climático. El gobierno británico hace poco publicó un informe en el que decía que el mercado relacionado con el cambio climático y el medio ambiente, en el sentido amplio del término, ya movía 5 trillones anglosajones de dólares al año. 5 trillones. La pregunta es, ¿qué parte de la tarta tenemos empresas como nosotros? Miro a Juan, que es el más parecido a lo que hacemos nosotros. ¿Qué parte de la tarta tenemos? Ahí es donde empiezan a moverse los mercados financieros de una manera completamente distinta a como se estaban moviendo hasta ahora. Ya empieza a haber en algunos países productos y esquemas de financiación particulares para ciertos tipos de proyectos. Hay que tener en cuenta que a pesar de las particularidades de los proyectos, del tipo de proyecto y del entorno en el que se mueven, que requieren soluciones evidentemente ad hoc, sí es interesante pensar en que hay o debería haber herramientas o vehículos de financiación a escala supraestatal que serían muy bien recibidos para ciertos tipos de proyectos. Por ejemplo, en materia de eficiencia energética hay, lamentablemente, cuando hablamos de eficiencia energética en edificios, por ejemplo, lamentablemente hay inversiones que requieren largos periodos de amortización, que tienen largos paybacks. Aquí tienen un papel estas herramientas, estos instrumentos financieros que pueden atraer capital privado, combinarlo con capital público y permitir que arranquen proyectos que de otra manera ya no podrían arrancar. Esto es una buena noticia. Falta también, desde mi punto de vista, para activar la financiación en ciertos tipos de proyectos, ciertas señales de precio en el mercado. Es un hecho que, aunque esto a lo mejor no es muy polite decirlo, el precio de la energía, el precio del carbono condicionan que se lleven a cabo o no inversiones en ciertos tipos de proyectos. Esto es un hecho. Y es cierto también que proyectos que ahora no son rentables, estoy pensando, por ejemplo, en ciertos proyectos relacionados con la captación de biogás en instalaciones de tratamiento de residuos y la generación de electricidad a partir de ese biogás. Bueno, pues estos proyectos a un precio del carbono determinado y a un precio de la energía determinado son rentables per se. No necesitan subvenciones públicas, no necesitan ayudas. Y por último, y termino, si yo tuviera que poner encima de la mesa una, digamos, condición de contorno para que, prescindiendo de estas peculiaridades locales y de cada tipo de proyecto, tuviéramos más claro cómo puede ser la financiación y la participación de las empresas en estos mecanismos de financiación a medio y largo plazo, yo diría que lo que realmente necesitamos es un acuerdo jurídicamente vinculante, ambicioso, de largo plazo, que genere certidumbre en los mercados, porque si los mercados les dejas una pista abierta a medio y largo plazo, estoy convencido que son capaces de modelarse a las nuevas necesidades de este tipo de proyectos que, insisto, a veces tienen sus peculiaridades y que no estamos acostumbrados muchas veces a financiar. Valentín, muchísimas gracias por tus reflexiones, interesantes reflexiones. Es evidente que las 4 empresas que están aquí compartiendo el debate con nosotros tienen una apuesta clara por la economía verde, pero quizá la primera que se pintó de verde, si me permiten la expresión, históricamente fue Iberdrola. Tenemos aquí a don Fernando Baker, que es el director de recursos corporativos de Iberdrola, y al que le quería transmitir la siguiente pregunta. ¿Qué esperan las empresas de los gobiernos para incentivar la economía baja en carbono? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación de estar aquí hoy con todos ustedes, al Ministerio por darnos la oportunidad, a los colegas que también están metidos en este mundo verde, ¿no? Es verdad que nosotros fuimos de los primeros que nos metimos en este lío. Digo que es un lío porque hay muchas variables que son endógenas y exógenas y, por lo tanto, hacerlas compatibles pues se necesita mucho arte. La pregunta, ¿qué esperamos del gobierno? Pues buenas cosas.
que gobiernen bien, ¿no? ¿Cómo se gobierna bien? Bueno, pues que hagan reglas que sean las mejores. Siempre ha habido un debate entre los economistas que es mejor, la discrecionalidad o las reglas. Sin reglas no se puede pues, ni trabajar, ni se puede invertir y por lo tanto no se puede producir. Por lo tanto, los gobiernos en principio deben de hacer reglas que sean las mejores. Y esta es la cuestión, ¿no? ¿Cuáles son las mejores reglas de funcionamiento? Y ahí se habla de regulación, de re-regulación, podemos hacer disquisiciones incluso casi metafísicas. Pero hay una cosa clara, y es que la realidad impone pues, bueno, pues una tendencia, una demanda social, y el medio ambiente bueno, pues es hoy motivo de preocupación. De preocupación, ¿por qué? Porque el reflejo, el efecto que tiene la actividad humana en el mundo que nos rodea, pues cada vez es más intenso y además es bueno, pues definitivo, es decir, que no se puede reemplazar. Y de ahí viene el concepto de renovable, ¿no? Vamos a ver si asignamos los recursos disponibles de manera que sea sostenible y renovable. Y entran las energías renovables. ¿Cuál es la principal preocupación de la actividad que nosotros desarrollamos? Porque evidentemente la producción de energía eléctrica de origen térmico tiene un impacto importante en lo que se trata de bueno, pues todo lo que es la emisión, las emisiones de CO2. No solamente es la producción de energía eléctrica, hay otros sectores que también son muy emisores, como por ejemplo el transporte. Pero bueno, centrándonos en lo que nosotros hacemos, que nosotros producimos kilovatios fundamentalmente, y los distribuimos y los vendemos. Entonces, ¿qué esperamos del gobierno? Bueno, pues que haga esas reglas que permitan reducir las emisiones. Es decir, vamos a una descarbonización progresiva de, pues, el sector energético y del modelo productivo. Y para lograr esa descarbonización, pues en primer lugar lo que tenemos que tener es incentivos a que no se emita carbono. Lo ha dicho Valentín, y ahí está la política de precios. Los precios, en definitiva, lo que hacen es vaciar un mercado entre ofertantes y demandantes. Cuanto más intervención hay en los precios, menos ajustan eficientemente bueno, pues ese mercado. Por lo tanto, los precios tienen que trasladar las tensiones propias de ese mercado. Por lo cual, todo lo que es toquetear mucho los precios generalmente conduce a situaciones ineficientes. Por lo tanto, necesitamos un precio del CO2, como se ha dicho aquí ya, y que tenga bueno, pues, una trayectoria a largo plazo, que refleje realmente el valor que incorpora esa descarbonización. Evidentemente eso tiene que estar dentro de un marco supranacional que es bueno, pues todo el marco europeo. Se han fijado objetivos en la Unión Europea bastante plausibles para el año 2030 y una agenda hasta el 2050 y eso para conseguir esta descarbonización hay que bueno, pues hacer políticas de acuerdo con esos objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué le demandamos al gobierno? Que las políticas energéticas sean consistentes con esos objetivos. Bien, por lo tanto hay que definir las políticas y fijar los objetivos. Luego, la financiación de las políticas energéticas siempre es, bueno, pues hay que tener en cuenta que esta es una actividad intensiva en capital y eso pues hace que la financiación bueno, pues sea importante y necesita bueno, pues un periodo de maduración de estas inversiones muy largo. Por lo tanto, no se puede improvisar. Hay que hacer una planificación que permita tener un marco en el medio y largo plazo predecible en términos de regulación, la evolución de los precios, de las tecnologías. No todas las tecnologías son iguales, hay una curva de maduración de las tecnologías. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos con estas cuestiones, porque si no, de lo contrario, iremos a un modelo menos eficiente, más costoso y, por lo tanto, bueno, pues eso impedirá este proceso tan necesario. Y termino. Empezaba antes con el tema de los precios. La verdad es que los precios tienen que reflejar bueno, pues, sus costes, tienen que reflejar su escasez, tienen que reflejar todo lo que la tecnología incorpora.
y entendemos que en tanto en cuanto soporten los precios de la energía temas o cuestiones que son más de fiscalidad y menos de la energía, bueno, pues este no es un buen camino, ¿eh? Es decir, hoy sabemos que dentro del precio de la energía eléctrica concretamente hay una sábana de componentes que nada tienen que ver directamente con la energía. Por lo tanto, eso ensucia mucho todo el funcionamiento del mercado. Y por lo tanto, pues, ¿qué le decimos al Gobierno? ¿Qué le solicitamos? Pues que haya un marco estable, o por lo menos en el medio y largo plazo, que nos permita hacer nuestras inversiones con cierta tranquilidad, que sean racionales esas inversiones y por lo tanto pues, que tengan una continuidad a largo plazo. Necesitamos, por supuesto, también que haya un modelo energético eficiente. Creo que eso es muy importante desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, de la competitividad, de la industria, del resto de las actividades y, por lo tanto, pues tiene que ser asequible. Si no es asequible, genera tensiones. Aquí me quedo. He dicho muchas cosas. Espero que alguna de ellas haya tenido algo de interés. Seguro que sí, todas, querido Fernando. Le damos la palabra ahora a don Juan Béjar. Don Juan Béjar es, créanme, uno de los ejecutivos más preparados y más brillantes desde mi punto de vista que hay en el sector del amplio campo de las infraestructuras, de los servicios, etcétera, etcétera. Y ahora le está tocando pilotar nada más y nada menos que Fomento de Construcciones y Contratas, una empresa cuyo core business es estar muy de la mano, muy ligado a la naturaleza, a la esencia del cambio climático, a la esencia de la economía verde que estamos tratando esta mañana. Mi pregunta, señor Béjar, es, desde la experiencia que tiene tanto usted como el grupo que dirige, ¿cómo cree que las empresas dedicadas al sector del agua, al sector de los residuos, pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático? Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias, ministra, muchas gracias al Ministerio por darnos la oportunidad de participar en este foro y, desde luego, felicitar por la creación del mismo porque, como bien se ha dicho, es extraordinariamente oportuno para tratar de llegar al ciudadano con toda la problemática en torno al cambio climático. Bueno, vamos a ver, yo creo que nosotros, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ser extraordinariamente conscientes de la vulnerabilidad de nuestras actividades en cuanto a la afección del cambio climático. Eso yo creo que es lo primero y lo más importante. Es decir, en toda nuestra actividad, no ya solo en cuanto a tratamiento de residuos y aguas, sino en el negocio de la construcción, por ejemplo, aquí lo primero es que cada actividad, cada nuevo negocio, cada contrato hay que mirar qué afección tiene al cambio climático, qué vulnerabilidad tiene y cómo vamos a tratarla, ¿no? Segundo tema, por ejemplo, extraordinariamente concreto dentro del marco de lo mismo, pues tenemos que acostumbrarnos a medir y reportar la huella de carbono que estamos imprimiendo en cada una de estas actividades. Tercero, por supuesto, tenemos que tratar de crear productos y servicios que minimicen el impacto en el cambio climático. No sé, el ejemplo que se me viene a la memoria en este momento es por ejemplo, hacer todo el proceso de gestión urbana de recogida de residuos a base de camiones eléctricos, por ejemplo, que nosotros tenemos patentados y tratamos de llevar a todas las grandes ciudades en España, pero lo digo solo a título de lo que es un ejemplo de cómo tratar de manejar nuestra actividad diaria de forma que tengamos el menor impacto posible en el cambio climático. Luego, como somos entidades con ánimo de lucro, es indudable que tenemos que tratar de encontrar todas las dinámicas de creación de negocio en el entorno del cambio climático, porque al final nosotros tenemos que acabar ganando dinero, no solo tenemos que tratar de ayudar a que el impacto en el cambio climático sea lo menos posible, sino tratar de que las actividades que desarrollamos en ese entorno también sean algo que creen valor para
para nosotros, para nuestras empresas y nuestros accionistas. Y en eso, pues, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una patente para convertir el proceso de tratamiento de aguas residuales en un proceso, en vez de consumidor de energía, creador de energía, ¿no? A través de un proceso de microalgas que generan una biomasa que acaba liberando unas cantidades de gas absolutamente espectaculares. Por cada kilo de biomasa que generan las microalgas se generan más de 200 litros de gas metano que se utilizan a su vez para la generación de energía, con lo cual le das la vuelta al proceso. Lo que es un proceso consumidor de energía lo conviertes en un proceso que genera energía de forma limpia, ¿no? Y por supuesto tenemos finalmente que estar en un permanente trabajo de transmisión de información, de colaboración con la Administración y también con los ciudadanos, con los usuarios últimos de nuestros servicios, de qué es lo que hacemos, qué es lo que necesitamos de ellos para que nos puedan ayudar en la lucha contra el cambio climático dentro de nuestras actividades y proporcionándoles permanentemente información de todos estos diferentes ángulos que hemos ido mencionando, ¿no? Como bien decía Jorge, FDC lleva esto metido casi en su código genético. Nuestras letras son verdes, no es por casualidad, con lo cual un foro verde es un foro en el que nos encontramos muy a gusto. Y lo tenemos, el sostenimiento medioambiental está dentro de nuestra definición de la visión de la misión de FCC, de la visión que tenemos articulada al año 2020, de nuestro plan social de responsabilidad corporativa, y podría citar los ejes a lo largo de los que se articula, pero yo creo que eso es demasiado pesado. Pero para nosotros la gestión del cambio climático, nuestra actuación dentro de la gestión del cambio climático y la minimización del mismo tiene que ser parte esencial de nuestra actividad, por supuesto. Muchísimas gracias, señor Bejar, por sus reflexiones. Otra empresa con un evidente y patente día a día compromiso con la lucha con el cambio climático es Acciona, sin lugar a dudas. Hoy tenemos en representación del grupo a don Luis Castilla, que es el consejero delegado de Acciona e Infraestructuras. La pregunta para usted sería la siguiente. ¿Cómo contribuyen las grandes empresas a través de su política a la lucha contra el cambio climático? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias de nuevo a la ministra, secretaria de Estado, por la invitación, que además es un placer doble como profesional que trabaja en una empresa que tiene un clarísimo marchamo de ligación con la sostenibilidad, y como persona a mí me interesa profundamente todo relacionado con el cambio climático, la problemática de la sostenibilidad a nivel global. ¿Cómo podemos contribuir? Pues podemos hacer muchísimo. Yo creo que las empresas somos una de las tres patas en las que este complejísimo problema global al que nos enfrentamos, una de las tres patas de la solución. La sociedad es una pata clarísima, evidente, y sus aspiraciones, los gobiernos son una pata clarísima, y las empresas es otra de las patas nítidas. Déjenme que les explique un poquito por qué Acciona se va posicionando en los negocios en que se va posicionando y por qué lo va haciendo siguiendo la médula de la palabra sostenibilidad, que luego explicaré, es algo que inunda el día a día de nuestra compañía. En el mundo tenemos ahora varios retos, no solamente el cambio climático que puede producir, que está produciendo el nuevo modelo energético. Todo está provocado por el aumento de la población, eso que no se nos olvide. El aumento de la población, creo que vamos a ser unos 9,6 billones de personas en el año 2040, 2030, 2050, da un poco igual las fechas, pero vamos a ser una cantidad de gente inmensa. Esto va a provocar además una aglomeración de las poblaciones en grandes ciudades. Parece ser que vamos a vivir entre 80 y 90% de la población en grandes ciudades. El 80% además va a ser de países en vías de desarrollo, y el 80% va a ser además en zonas costeras. Zonas costeras que son las más vulnerables desde el punto de vista climático. Son zonas que sufren con especial virulencia las sequías, los tifones y los cambios meteorológicos que provoca el cambio climático. Todo está interrelacionado. El amontonamiento, si me permiten la expresión, de la población en las grandes ciudades va a crear unos retos en inversiones, en infraestructuras
y en el mantenimiento de esas infraestructuras y en la generación, en las necesidades energéticas que van a necesitar esas infraestructuras. Es especialmente significativo el ratio, no sabía yo, de que la alta velocidad en España tiene picos de 500 megavatios, es espectacular. Y todo está ligado, hay una especie de círculo un poquito catastrofista, a mi entender, por el que hay que pelear, que liga el nuevo modelo energético, el cambio climático, la problemática con los cambios meteorológicos y el agua, las sequías y las inundaciones, las grandes ciudades, las infraestructuras y el mantenimiento de esas infraestructuras. Acciona es una compañía que, si uno mira su historia, fue una compañía originalmente constructora, puramente constructora, y en un ciclo de 10 años, desde el año 2005 hasta ahora, no más allá de 6 o 7 pasos estratégicos, ha cambiado su modelo completamente. Fue la primera, al menos dentro de su sector, que hizo una apuesta mediática muy significativa en el año 2005 sobre la sostenibilidad, que poca gente entendió, mucha gente pensaba que era una cosa un poquito friki en aquellos momentos, pero que se ha ido después plasmando en hechos muy concretos y absolutamente estratégicos para la vida de la compañía. La inversión en energías renovables ha sido un cambio, un viraje brutal en lo que era la compañía hace 10 años y lo que es la compañía ahora. También invirtió en aguas, compró compañías punteras en tecnologías como la desalación en aguas, y está reenfocando dentro de un orden, porque no es tan fácil, el negocio de construcción para hacerlo más sostenible y más ecosostenible. Con lo cual, ahora mismo, la oferta de los negocios estratégicos de Acciona se basa en energías renovables, agua, construcción y los servicios asociados a esa construcción. No quiero pasar por alto la mención a los servicios. Cuando hablamos de las enormes necesidades que la humanidad va a tener que afrontar en las infraestructuras a futuro, no podemos olvidarnos del impacto que tiene mantener esas infraestructuras. Las decisiones que se toman a la hora de decidir un método de transporte en una ciudad, método público o método privado, hacer tranvías o hacer metros o hacer autopistas para los coches, tiene un impacto en el consumo energético extraordinario. La ligazón entre los consumos de electricidad, del agua y la energía son brutales. Creo que un 20% aproximadamente del consumo de la electricidad mundial se dedica a trasegar y a gestionar el mundo del agua, con lo cual hay una interrelación extraordinaria entre todos los aspectos. Y en ello se está trabajando Acciona en sus 4 unidades estratégicas, tal y como están definidas hoy por hoy. Con lo cual, mucho podemos hacer. También, déjenme que les cuente un poco que en el orden interno, la compañía tiene 3 vectores muy significativos que tratan de hacer la compañía más sostenible. Primero es la gestión de los riesgos laborables. La salud de nuestros trabajadores en todos los países del mundo es fundamental. El análisis de los impactos ambientales de nuestras actividades también es algo que nos hemos impuesto, y algo seguramente nuevo, al menos bastante nuevo en nuestro sector, que es el análisis de los impactos sociales. Todos los proyectos importantes que hacemos en aquellos países que no están especialmente preocupados por el desarrollo social, no es el caso de España, ni de Australia, ni Canadá, nos autoobligamos a hacer un análisis de impacto social de esas inversiones, construcciones o lo que sea, y si el impacto social es negativo, se han tomado decisiones en la compañía, no siempre fáciles, de abandonar esos caminos y esas oportunidades. Con lo cual, la vida interna de la compañía está siendo ya muy gobernada por la sostenibilidad. Hemos dejado de usar la sostenibilidad. Esta mañana a mí me ha sorprendido que se ha usado poco la sostenibilidad. Se habla de mucho, está un poco quemada la palabra, pero creo que hay que defenderla y volver a pelear por ella. Algún dato de nuestros datos numéricos de nuestra contribución al cambio climático. Hoy por hoy, el 40% de nuestros ingresos vienen de negocios que se pueden considerar renovables, sean o sostenibles, sean las energías renovables, sean los negocios que tenemos en residuos sólidos urbanos, sean algunos de los negocios que tenemos en agua o algunos de los negocios que tenemos en construcción sostenible. Y el 85% del EBITDA viene exactamente de esos negocios, con lo cual ya pueden apreciar ustedes el enorme cambio que ha habido estratégico en la compañía en estos años. Un dato, nosotros como empleados tenemos una parte de nuestro sueldo variable ligado desde hace 3 años aproximadamente al cumplimiento con objetivos marcados y que se cumple y no se cumple, porque, o no se llega al objetivo, ligado al cumplimiento del plan director de sostenibilidad, que es una cosa también creo que es novedosa y al menos en nuestra empresa está calando en nuestras actividades diarias.
Finalmente, explicar que también contribuimos con presencia en todas aquellas organizaciones internacionales en las que podemos, lo cual implica medios, recursos, costes. Estamos en la ONU, en el Consejo, pertenecemos al Consejo Asesor de Ban Ki-moon, el Consejo que está trabajando sobre la energía sostenible para todos. Somos desde el año 2005 miembros del comité directivo, del comité de dirección del Global Compact Lead. Somos miembros del comité C4C, del Caring for Climate. Estamos en los grupos de la Unión Europea por el cambio climático. Desde el punto de vista privado pertenecemos al Consejo Mundial, al comité de dirección del Consejo Mundial Empresarial por el Desarrollo Sostenible, y en España, por supuesto, encantados de formar parte de este grupo de crecimiento verde y ayudar y aportar nuestra experiencia, recursos, en fin, todo lo que sea capaz. O sea que, respondiendo a la pregunta, creo que tenemos mucho que decir, tenemos muchas ganas de contribuir y estamos aquí para ello. Pues muchísimas gracias, señor Castilla. Adelante con todas esas buenas intenciones. Y bueno, no se me ocurre mejor manera que poner el punto y final a estas interesantes jornadas que contar con la presencia de la ministra, que no solo ha apoyado desde el primer momento y ha empujado la formación y el desarrollo del debate dentro de este grupo español para el crecimiento verde, sino que nos acoge hoy en su casa para que este debate se desarrolle. Señora ministra, tengo un par de preguntas para usted para culminar la jornada. En primer lugar, ¿cómo afronta desde el Ministerio, desde el Gobierno de España, el proceso de negociación internacional sobre cambio climático? Y una segunda, si me permite, ¿qué espera del sector empresarial en este contexto? Pues muchísimas gracias y bueno, es la casa de todos y así que muy bienvenidos a todo el mundo a vuestra casa. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a los ponentes, agradecer a los moderadores y a todos los asistentes por haber participado en este primer foro del Grupo Español de Crecimiento Verde, por todas las aportaciones que se han ido haciendo a lo largo de la mañana, porque sin ninguna duda lo que hoy aquí se ha recogido nos ayuda a reforzar nuestra posición negociadora, tanto dentro de la Unión Europea como dentro de todas las negociaciones internacionales en las cuales estamos actualmente inmersos. Yo quiero hacer también un agradecimiento y una mención especial al Gobierno del Reino Unido por su apoyo. Estaba invitado el secretario de Estado de Energía y Cambio Climático, nos ha hecho una declaración, un personal statement de apoyo a la jornada de hoy, porque como todo el mundo sabe, pues el secretario de Estado británico es una persona muy importante, es hoy el que lidera el Green Growth Group, es decir, lo que nosotros estamos reproduciendo aquí, pero que tiene lugar en el ámbito comunitario, del cual España forma parte y que además, pues yo quiero decir que todos los consejos de ministros de medio ambiente, los Estados miembros que somos parte de este Green Growth Group, empezamos el Consejo de Ministros con una reunión nuestra preparatoria antes de seguir avanzando. Yo creo que en estos momentos estamos en un tiempo absolutamente crucial. Los últimos informes científicos de IPCC nos dicen que tenemos que reaccionar ya, pero que si reaccionamos ya, estamos todavía a tiempo de parar el cambio climático e incluso de revertirlo, con lo cual pues el momento es fundamental y yo creo que la conciencia a nivel mundial está calando afortunadamente de una manera un poquito más intensa a lo que hace falta, ¿no? Por supuesto, yo misma tuve ocasión de estar en la Conferencia de Naciones Unidas en Nueva York sobre cambio climático, promovida por el secretario general Ban Ki-moon, que tenía, yo creo que el objetivo último de lo que sí sucedió, por otra parte, ¿no? Y es que fueron muchos los jefes de Estado y de Gobierno que allí manifestaron su compromiso político en la lucha contra el cambio climático. Nunca se había visto antes una conferencia con tanta participación a tan alto nivel política, manifestando por lo menos un principio sentado. Tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer además ya. En el caso de España, yo quiero recordar que España estuvo representada por Su Majestad el Rey, es decir, al máximo nivel al cual nunca nuestro país puede estar representados. Este es el momento en el cual estamos nosotros ahora. ¿Qué es lo que tenemos por venir? Dentro de
4 días, pero literalmente 4 días empieza la Conferencia de las Partes de Lima, que tiene mucha importancia porque de su éxito dependerá sin ninguna duda el éxito de París, que es lo que todos estamos buscando y para lo cual estamos trabajando. En París, ¿por qué es tan trascendental la COP de París? Primero, porque el acuerdo que allí se logre sustituirá a Kioto. Hasta hoy vivimos con Kioto 2, pero termina y necesitamos unos nuevos compromisos que asumamos entre todos. Eso es lo que va a significar París, y lo que todos perseguimos además es que se sumen cuanto mayor número de países y cuanta mayor importancia y peso tengan además en las emisiones de gases de efecto invernadero, mejor, y que además el acuerdo sea, como se ha pedido y como todos deseamos, jurídicamente vinculante. Para llegar a París, pues, ¿qué es lo que primero esperamos de Lima? Bueno, pues en primer lugar, llegar a definir los elementos sobre los cuales tendremos que cerrar acuerdos en París. Es importante también definir la información que cada uno de los países tendrá que llevar asociada a los compromisos que luego o que previamente se hayan adquirido, y es importante también en Lima hacer un buen análisis de las estrategias pre-2020, es decir, aquellas políticas que todos estamos haciendo ya pues para acelerar esta lucha contra el cambio climático, que es lo que estamos trabajando cada uno de los países. En España, en este contexto, ya centrándome más en la pregunta, bueno, pues nosotros nos encontramos con la satisfacción de haber y de estar siendo muy activos en todas estas negociaciones, en toda esta lucha, y una doble satisfacción. Primero, que esperamos en breve la evaluación final y poder decir que España cumplirá con sus primeras obligaciones, que estaban marcadas para el periodo 2008-2012, es decir, España va a cumplir con nuestro primer hito en obligación de lucha contra el cambio climático, que es Kioto 1, y luego pues el que la Unión Europea vaya con un acuerdo, con un compromiso cerrado. El pasado mes de octubre, en el Consejo Europeo se acordaron los compromisos para Horizonte 2030 de la Unión Europea, de los 28 Estados miembros, que todo el mundo conoce ya: la reducción del 40% de gases de efecto invernadero sobre el año 90, y reducción de 27% de energías renovables, 27% de mejora en la eficiencia energética. Es decir, la Unión Europea, España, afronta estas negociaciones internacionales con los compromisos y con los deberes, por así decirlo, hechos, lo cual, que a mí he visto en otro tipo de negociaciones internacionales, pues siempre nos hace ir en una postura relativamente cómoda de poder impulsar y adurar, ¿no? Nuestro trabajo es casi más bien de impulso a ganar compromisos, porque el nuestro ya lo presentamos, ya lo llevamos por delante, ya tenemos pues esta legitimidad que te da el ir a un proceso de negociación habiendo asumido los compromisos más importantes a nivel mundial. En un momento, además, que pues hay algo nuevo y de enorme importancia, que es el reciente acuerdo entre China y Estados Unidos. Es algo que no había sucedido antes y que pues abre también un escenario nuevo, teniendo en cuenta además que estas dos economías suponen el 33% o más del 33% de las emisiones. Pues para que se compare el orden de magnitudes, la Unión Europea en su conjunto está en el entorno del 10% y a la baja, por así decirlo. Estas otras economías están todavía al alza. Así que pues España cumple, la Unión Europea cumple, y lo que nosotros perseguimos es un acuerdo en el cual pues se consideren todas las cuestiones de mitigación, son fundamentales, pero ya estamos en un momento en el cual no podemos dejar de lado la adaptación al cambio climático. Se ha visto en las estrategias de negocio de cada una de las empresas que están aquí, y también es necesario pues ofrecer colaboración a los países en vías de desarrollo. Esta es un poquito la posición, y al final el objetivo último, pues alcanzar un acuerdo que sea equilibrado, que tenga objetivos ambiciosos pero que también sean realistas, y como digo, estos objetivos pues abarquen todas estas cuestiones de mitigación, de adaptación y de colaboración. Y con respecto a la segunda pregunta de pues qué es lo que esperamos de las empresas, el Gobierno no puede trabajar solo en materia de cambio climático. Nosotros podemos asumir compromisos, pero lo ha dicho muy bien Luis, ¿no? Hay tres patas clarísimas, que son los ciudadanos. Cada uno de nosotros tenemos que ir interiorizando actitudes de tal manera que tengamos hábitos
que sean positivos para el cambio climático, porque en nuestro diario hay muchos pequeños gestos que multiplicados por muchos millones de ciudadanos suman. Y bueno, el Gobierno tiene que impulsar estas políticas, pero sin ninguna duda las empresas también tienen un papel muy importante que jugar. Bueno, el cambio climático es algo absolutamente global. Estamos afectados por los demás, pero nosotros también estamos afectando a los demás con nuestras decisiones y con nuestros modelos productivos y con nuestros hábitos, como decía antes. Y lo mismo que sucede a nivel global sucede a las empresas. Las empresas afectan porque toda actividad económica, nuestra propia existencia tiene impacto en el medio ambiente, pero también luego están impactadas por el medio ambiente y también están impactando al medio ambiente, con lo cual la dirección que encamine cada una es fundamental. Las decisiones de las empresas en materia de cambio climático son determinantes porque lo son para buscar un crecimiento sostenible bajo en carbono, pero también, como muy bien se decía, es que las empresas, su fin último es para mera supervivencia. Son los beneficios, son los resultados, es lo que te permite seguir invirtiendo y seguir creciendo, que es lo que está detrás de la actividad económica, con lo cual también tienen que conjugar esta prosperidad y al final detrás de ello son puestos de trabajo y bienestar para el conjunto de la sociedad. Pero la suma de estas dos cosas, de crecimiento bajo en carbono y de prosperidad para la empresa y para la sociedad y de creación de trabajo, es posible. Yo quiero incidir especialmente que este Gobierno lleva 3 años trabajando, y les puedo asegurar a todo el mundo que trabajando muy duro. El Gobierno, los altos cargos, haciendo trabajar muchísimo a todos los funcionarios de todos los ministerios para mejorar la economía y para mejorar el empleo. Y este objetivo de lucha de cambio climático está también contenido en este objetivo último del Gobierno, de esta mejora de la situación económica y de esta mejora generación de empleo. Y por eso nosotros hemos hecho este cambio tan importante en cómo concebimos la lucha contra el cambio climático. Para este Gobierno, la compra de derechos de emisión ha sido el último de los mecanismos a los cuales recurrir para cumplir nuestros objetivos, y ahora lo vinculo con las empresas y con lo que esperamos de las empresas. Cuando esta era un poquito la política que había antes de cambio climático, realmente nosotros estábamos gastando recursos de los ciudadanos en comprar derechos de emisión que iban a tener efectos e inversiones en terceros países y que nada dejaban en nuestro país. Ni dejaban la reducción de gases de efecto invernadero, ni dejaban inversiones, ni transformaban nuestra economía hacia una economía baja en carbono. Y nosotros hemos querido dar un giro de 180 grados, de tal manera que este será el último de los recursos a los cuales acudir si finalmente es necesario para cumplir nuestros objetivos. Pero nuestras energías, nuestra política está dirigida a fomentar inversiones en España, inversiones que signifiquen este cambio en la dinámica de las empresas hacia una economía baja en carbono, hacia un crecimiento verde, que además la inversión en España genera empleo de calidad, y las reducciones de gases de efecto invernadero se están produciendo en nuestro territorio y estamos consolidando en nuestro territorio esta economía baja en carbono. Y para eso se lanzaron los proyectos Clima, que fomentan o financian estas inversiones. Hay ya más de 100 proyectos aprobados, financiados por parte del Ministerio, con inversiones que van en esta dirección, que han generado ya más de 4.000 puestos de trabajo. Los planes PIMA, de impulso al medio ambiente, que son también renovación de la flota de vehículos, inversión en hoteles, en mejora de la eficiencia energética, PIMA Transporte, ahora PIMA Empresas también, para inversiones en otro tipo de empresas. En este sentido, hemos aprobado recientemente en la Comisión Interministerial del Cambio Climático una hoja de ruta para los sectores difusos, 43 medidas que hay que ir incorporando para reducir, como digo, efectivamente las emisiones en España. Y luego, recientemente, el Real Decreto Huella de Carbono, que está teniendo una buena acogida y que yo invito a todo el mundo a participar. Aquí se ha dicho, hay que medir nuestra huella de carbono. Es lo primero de todo es conocernos y saber, si no, de nada sabremos si estamos avanzando debidamente o no. El Real Decreto de la Huella de Carbono lo que da al final es un aval oficial, una certificación oficial de la medida
de la huella de carbono de cada una de las empresas. Se incentiva además también con este reconocimiento no solamente el cálculo, sino la reducción o la compensación del carbono. En definitiva, todas estas políticas es política que tiene una contraparte, que siempre es la empresa que está invirtiendo en esta dirección, fomentando esta economía baja en carbono, que lleva aparejada empleo, que lleva aparejado un cambio del modelo productivo. Así que, bueno, pues el trabajo de las empresas es fundamental, como he dicho antes, como lo es el de la sociedad. Y de las empresas, pues nosotros también esperamos, y este es un poco el fin último de la creación de este grupo, es compartir experiencias, compartir información, muy interesante, compartir compromisos, compartir objetivos, es fundamental. Bueno, pues es fundamental también por nuestra parte informar a las empresas de cómo avanzan los procesos de negociación, qué decisiones se van tomando, porque al final las propias empresas se van a ver afectadas por estas decisiones, con lo cual caminar juntos en este proceso de negociación también nos parece muy importante. Bueno, pues como digo, los objetivos tienen que ser ambiciosos, pero también tienen que ser alcanzables, y esto pues se hace un poquito, o es necesario hacerlo de la mano de los que van a ser actores muy importantes de estas tres patas que hemos dicho, de estos tres actores importantes en la lucha del cambio climático. Y luego algo que también es muy importante, que nosotros esperamos de las empresas, que es la comunicación. Muchas veces las empresas tienen más capacidad de convencer a los ciudadanos de las que hoy tenemos los políticos, y es muy importante comunicar. Comunican con su ejemplo, y de paso pues también es un reconocimiento de la sociedad hacia la labor de las empresas. Yo creo que muchas veces los ciudadanos no saben que las empresas gastan muchos de sus recursos, no solamente en su mera actividad económica, sino también en hacer esa actividad económica de una manera que es más beneficiosa para el conjunto de la sociedad, que nosotros estamos convencidos que al final revertirá en positivo hacia la empresa, porque las empresas que van por delante para desarrollar su negocio de esta manera están desarrollando también tecnología, bueno, pues tecnología que luego van a poder ofrecer al conjunto o a las empresas que vendrán por detrás. Están ganando competitividad y están ganando posiciones en el mercado global. Con lo cual, bueno, pues esto es un poquito lo que nosotros esperamos de las empresas. Al final, poder diseñar conjuntamente planes de impulso a la economía que estén vinculados a la mejora del medio ambiente. Y bueno, estos son los grandes motivos por los cuales nosotros queremos ir de la mano, que este grupo español pues, de economía verde, entendemos que es un foro muy importante para hacer este trabajo conjunto, este objetivo último de todos, ¿no?, de avanzar hacia una economía baja en carbono. Y yo pues solamente quiero agradecer de nuevo a todo el mundo la participación. Bueno, confiar que tenga una larga vida, porque la lucha contra el cambio climático es algo que está aquí para estar mucho tiempo entre nosotros, porque lo que hoy hagamos no tendrá efectos hasta dentro de mucho tiempo, con lo cual durante mucho tiempo vamos a tener que trabajar en ello desde la confianza que si nos ponemos las tres patas, nos lo tomamos muy en serio, podremos incluso llegar a revertir el proceso. Así que yo pues solamente me queda para terminar ofrecer el apoyo a todas las empresas y a este grupo de crecimiento verde, todo en aquello que sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Efectivamente, yo creo que estamos todos ya deseando intervenir en un segundo foro del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Mucha suerte para Lima y para París, porque yo creo que lo que está en juego es ganar el futuro. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, les cito para el segundo foro. Muchísimas gracias.